Buenas tardes, profesor Richard. Un placer estar aquí dirigiéndome ante usted después de ver el video tan enriquecedor que dio como tarea opcional. Eh, Primero que nada, profesor, un grato escuchar al señor Silva. Siempre he sido muy admirador de él por su forma tan elocuente y tan eficaz y por así decirlo, tan agradable escucharlo. Ya llegando al tema principal, pues la realidad de la vida es que no había visto en el sentido común lo que se dice entre el emisor y quien escucha. No nunca lo he visto de esa manera, la verdad que no. Y una de las cosas que sí me impacta es en que si no me voy a entender, no me van a comprender. El hecho de ser un buen emisor a la hora de las personas que me escuchan, tiene que dar un punto específico que me tiene que comprender lo que yo digo, que me entiendan. Dicho esto, la verdad que me quedé impactado de la forma como se desarrolló el señor Silva, en el punto específicamente a la hora de que la gente pues te crea lo que vos estás diciendo, eh, en esto de que uno tiene que ser algo elocuente, ¿verdad? En la parte donde dice de perder el miedo, es cierto, a uno a veces le da miedo pues expresarse y uno se queda pues, me da cositas y las cosas de una manera o de otra, pero viéndolo bien, pues tiene razón, ¿verdad? Uno tiene que soltarse. Si no se suelta, pues jamás de la vida va a poder decir lo que piensa, lo que siente, pues nunca será, ¿verdad? Es una forma, pues, así se dictaminan las cosas, ¿verdad? En el punto de marcar diferencia, siempre hay mucha competencia en todo aspecto, en el trabajo, en la vida, en la misma casa, con mis hermanos, con mi familia, lo que sea. Son puntos que siempre pasa, ¿verdad? Y una de las cosas que se dictaminó mucho a la hora del video es de esa cuestión de la competitividad y no tener pues miedo a decir las cosas. Marque diferencia. ¿Cuál es el problema? A final de cuentas, si uno busca un objetivo, pues hay que buscar un resultado común, ¿verdad? Y sin hacerle daño a nadie. Pero es una cuestión que lo noté mucho en el video y es muy enriquecedor porque la verdad que no lo había visto de esa manera. En el punto de asumir lo que uno dice en responsabilidades, este, a veces uno no tiene el contexto de que uno puede hacer algo y causa un efecto a otras personas. La verdad que es así, ¿verdad? Y cuando uno asume lo que uno dice, lo que uno hace, lo que uno trata de hacer, son puntos que a veces uno no sabe lo que está pasando alrededor de uno. Uno tiene cierta cuestión que uno lo está asumiendo, pensando, pero no sabe hasta dónde cala, no lo sabe. Después cuando vienen los resultados, pues uno se da cuenta pues si funcionó o no, ¿verdad? Sin embargo, es un punto específico donde uno pues hasta que llega al contexto completo es que uno se da cuenta de si le llegó la información o no llegó la información. Son cosas que es así, ¿verdad? Y cuando uno dice algo, pues evidentemente que resuelve las responsabilidades del caso porque lo dijo, lo hizo y como tal, ¿verdad? Hay que ser valiente en la cuestión. Eh, en el tema de motivación, profesor, eh, cuando uno siente una cuestión interna que uno quiere hacer las cosas bien, trata de hacer las cosas bien, siempre uno se enamora de eso. Usted lo dijo en el principio del video cuando de la cuestión del docente. Si no siente un deseo de lo que hace, no es enriquecedor, no hay motivación, pues al final de cuentas siento que uno a lo último pues no hace esa milla extra y tiende a la mediocridad. Definitivamente no tiende a la mediocridad porque no da ese esfuerzo. No lo va a hacer porque no está motivado, no te gusta lo que haces. Pero si una persona realmente está motivada, le encanta lo que hace, se ríe lo que hace, últimamente pues casi ni trabaja porque goza de lo que está haciendo. Pero si no es así, evidentemente no va
a tener buenos resultados y no disfruta y termina diciendo como a lo último te dan en el video, mejor me voy. Y cuando uno siente que no tiene motivación y ese deseo real, pues es mejor irse. Sinceramente, de mi parte, muy contento, muy excelente entrevista al señor Silva. Uno admira mucho al señor. Y usted como profesor, la verdad que yo me siento muy motivado de haber estado en la Universidad de San Marcos y tener un profesor pues duro, exigente y al final de todos le saque esa milla extra. Bueno. Pura idea, profesor, y muchas gracias por ser como es y no cambie su forma de ser. Buenas noches.